Y si te dijera que la vida de Jesús fue anunciada siglos antes de que Él naciera, no una ni dos, sino decenas de veces, durante cientos de años, Dios fue dejando señales en las Escrituras como piezas de rompecabezas, y cuando finalmente Jesús apareció, todas comenzaron a encajar. La primera señal fue el lugar donde nacería Jesús. Siglos antes, para ser exacta, 700 años, el profeta Miqueas escribió que el Mesías vendría de un pueblo llamado Belén. No Jerusalén, no Roma, sino Belén. Pero lo más sorprendente es que José y María ni siquiera vivían allí. Ellos vivían en Nazaret. Sin embargo, un decreto del emperador Augusto hizo que viajaran precisamente a Belén. Si leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 2, dice: en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Y como José era descendiente del rey David, tenía que viajar al pueblo del rey David. ¿Y cuál era? Belén. También dice: llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Y pues allí nació Jesús. Entonces, lo que para el emperador era como una decisión política, en realidad era el cumplimiento de una promesa de Dios. Pero Dios no solo anunció dónde nacería Jesús, sino que también anunció qué clase de rey sería. Hace más de 500 años, Zacarías anunció que el Mesías entraría en Jerusalén humilde, montado sobre un burro. Otras versiones dice un asno. Y eso fue exactamente lo que hizo Jesús. ¿Pero por qué un asno? Y es porque Dios ya estaba revelando qué clase de rey sería el Mesías. Los reyes conquistadores entraban en caballos. Pero Jesús vino a conquistar algo mucho más profundo. Él no vino a derrotar Roma. Él vino a vencer el pecado y a reconciliarnos con Dios. Y una vez más, Dios ya lo había dicho. Sin embargo, la profecía más impresionante todavía estaba por cumplirse. Isaías escribió las siguientes palabras unos 700 años antes del nacimiento de Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Pensemos en esto. Cuando Isaías escribió estas palabras, todavía no existía la cruz, todavía no habían soldados romanos, y sin embargo él ya hablaba de un hombre que sufriría, no por sus propios pecados, sino por los nuestros. Dice el versículo 9, él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Un hombre justo y santo que murió como el peor delincuente por nuestros pecados. Por eso cuando Juan el Bautista, muchos años después, miró a Jesús, dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es porque Isaías ya lo había dicho siglos atrás, de que Él era el que llevaría sobre sí nuestras rebeliones. Te dejo por aquí el enlace sobre el Cordero de Dios por si quieres verlo después de este video. La cruz no fue un accidente, tampoco fue el plan de emergencia de Dios por si las cosas salieran mal. No, la cruz fue el plan de Dios desde el principio. Cuando leemos Isaías 53, es asombroso pensar de que Dios ya sabía que todo eso iba a pasar. Él ya sabía cuánto Jesucristo iba a sufrir en la cruz. Pero aún así, lo asombroso es que aún así, sabiendo todo eso, decidió hacerlo. Porque es que Dios ya lo había dicho. Y todavía quedaba una última pieza. Un salmo escrito por David aproximadamente 1000 años antes de Jesús, que comienza con las siguientes palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Otras versiones dicen: ¿por qué me has desamparado? Si nos detenemos un momento a pensar, son las mismas palabras que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. El Salmo también describe las burlas dirigidas al justo que sufre y declara: repartieron mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. Siglos después, los discípulos de Jesús, aquellos que escribieron los evangelios, cuentan que los soldados hicieron exactamente eso con las vestiduras de Jesús. Entonces, ¿cómo David iba a saber eso si no es porque fue revelado por el mismo Dios? Pero hay un detalle en este salmo que muchos pasan por alto, y es que no termina en derrota. Aunque empieza con sufrimiento, angustia y dolor, termina en victoria con alabanza y esperanza. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Jesús. Si leemos en el versículo 27, dice: toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él. El salmo, que comenzó con un grito de dolor, termina anunciando que las naciones adorarán al Señor.
La cruz parecía el final, pero la historia no terminó allí. La tumba quedó vacía, la muerte fue vencida y el Salvador que entregó su vida resucitó para la gloria de Dios. Te invito a reflexionar sobre esto. Dios no improvisó la llegada de Jesús. Durante siglos fue preparando el camino, y si Él cumplió cada una de sus promesas en Cristo, ten la certeza de que también cumplirá las promesas y los planes que tiene para tu vida. Porque desde mucho antes de que nosotros supiéramos que necesitábamos ser rescatados, Él ya había preparado y anunciado al Salvador. Cuando contemplamos esas profecías, no solamente terminamos admirando a Miqueas, Zacarías, Isaías o David, sino a Jesús, al Rey humilde, al siervo que cargó con nuestros pecados, al Cordero que entregó su vida en la cruz y al Salvador que venció la muerte. Y si tú también crees que Jesús es el Salvador prometido y que Dios siempre cumple sus promesas, suscríbete al canal y sigamos conociéndolo juntos a través de su palabra. Nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga.